Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Canal Salud en Economía Digital. Ya saben, divulgación médico-sanitaria. Llevo un rato charlando con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Antonio Montes, que es experto en dolor, y hemos comentado un tema que yo creo que les va a apasionar, que les va a interesar por lo poco que se comenta, y él en su trabajo, en sus conocimientos del dolor y como jefe de la unidad de dolor del Hospital del Mar, conoce muy bien. Es el dolor crónico postquirúrgico. Don Antonio, doctor Montes, bienvenido. Buenas tardes. Imagínese usted esa persona que está en nada, que la van a operar pues en una semana o en unos días, y que evidentemente todo va a salir bien, porque todo casi siempre sale bien, porque tenemos grandes especialistas, grandes cirujanos, grandes médicos, grandes anestesistas, etcétera, y grandes enfermeras. Pero ustedes sabían que luego de la intervención, pues hombre, el despertar de la anestesia, el dolor, ¿no? El dolor que provoca, sobre todo si te han pues operado de zonas que pueden ser más sensibles, musculares, óseas, más sensibles al dolor, pues que durante unos días, durante unas semanas, pues es lógico, ¿no?, que te pregunten: oye, Ricardo, ¿y cómo estás? Pues mira, pues cuando hago así todavía, y cuando respiro, eso sería normal. Lo que ya no sería normal es cuando esto, como dice la palabra, se va cronificando en el tiempo, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuándo deciden ustedes que estamos ante un dolor crónico posquirúrgico, doctor Montes? La definición de dolor crónico posquirúrgico es muy estricta, sí, y de hecho se ha revisado hace 4 años. Uh-huh. Es aquel dolor, sí, que aparece después de la cirugía y se mantiene en el tiempo al menos 3 meses después de la misma, y que no es el resultado de una complicación de la cirugía o de una infección, o cuando hablamos de una cirugía por cáncer, de una progresión del tumor. Y que tampoco es un mantenimiento de un dolor previo a la cirugía. En esos casos hablamos de dolor crónico posquirúrgico. ¿Y esto le puede ocurrir a cualquier persona? Le puede ocurrir a cualquier persona, pero precisamente como hay muchos estudios que demuestran que esto puede afectar a muchas personas operadas, estudios que ya llevan 30 años publicándose. Sí, está muy bien. Lo que sabemos, y hemos desarrollado algunos grupos en distintas partes del mundo, lo que hablamos scores de riesgo, escalas de riesgo para determinar antes de la cirugía el riesgo exacto que tiene una persona antes de operarse. ¿Para qué? Primero, para informarle, porque podría ser que en algún caso la cirugía no sea estrictamente necesaria. Y si se le dice, claro, tienes este riesgo, ese dolor, no solo más allá de 3 meses, puede permanecer años. Yo veo pacientes en la unidad de dolor crónico de años de evolución. Claro, esto el paciente, la persona ha de ser consciente. De hecho, ya se está incorporando en los consentimientos informados de muchas cirugías, pero quizá lamentablemente no se informa mucho de este hecho. Vamos a ver, yo toco madera, a mí no me han operado, afortunadamente, de mi entorno ya muy mayores y ya por temas de caderas, etcétera. Pero yo sé que antes de una operación se hacen todos los chequeos, todas las analíticas, todos los electrocardiogramas, es decir, todo lo que hay que hacer según sea la intervención, para saber si esa persona es apta o no es apta para esa cirugía, o qué riesgo o qué no riesgo va a tener. ¿Hay una prueba específica de esta posible cronicidad? Hay lo que llamamos escalas. Escalas que, por ejemplo, la que nosotros hemos desarrollado hace ya 6 años, sí, sencillamente sabiendo la edad de la persona, el género, si tiene dolor en la zona que le van a operar o en cualquier otra parte del cuerpo, y con una escala de calidad de vida que se llama SF12, que te da el componente de calidad de vida física, sí, y mental. Sí. Con eso podemos determinar con un porcentaje el riesgo. Y esto tardamos 2 minutos en hacerlo. Me decía usted, más riesgo si eres joven. Sí, correcto. Sí, o sea, que aquí la edad no hay riesgo, al contrario. 20 años más riesgo que 50. Correcto. ¿Y mujer más que varón? Mujer un poquito más también que los hombres. ¿Y tipo de cirugía, imagino, también? El tipo de cirugía. El riesgo, si te operan de una cirugía de pulmón abierta, sí, comparada, por ejemplo, con una cirugía de hernia inguinal, es 5 veces mayor. Pero eso no significa que no puedas tener riesgo también con cirugías que aparentemente son banales. Y de hecho, nosotros vemos en la unidad de dolor crónico
pacientes con dolor crónico después de cirugía de hernia, de varices, de pequeñas cirugías de mama, tumorectomías de mama, que aparentemente son cirugías que podríamos considerar casi banales. Pues hay pacientes, hay personas que también con estas cirugías desarrollan dolor crónico. No me diga que con una apendicitis también. También. Está descrito con cualquier cirugía. Con cualquier cirugía está descrito. O sea, que la causa no es la cirugía, sino es la persona. Puede ser. Básicamente, la cirugía pesa, evidentemente, es lo que he dicho. Sí, bueno, a más agresión quirúrgica, más riesgo. Pero los factores de la persona son muy importantes. Y esto es lo que estamos intentando incidir en nuestra práctica diaria habitual. Yo me estoy imaginando a más de un espectador, a más de un oyente o oyenta que dice, esto es lo que le pasó a mi padre, o esto es lo que le pasó a mi tía, o esto es lo que le pasó a mi madre cuando la operaron de algo, no sé qué. Y que, bueno, durante muchos años se sentía dolorido por la zona o zona cercana, ¿no? Lo que llaman ustedes que puede irradiar ese dolor, pero que lo asimilaban completamente a algo innato a la intervención quirúrgica, y que si hace más de 30 años y esto no se tenía en estudio, pues incluso los propios médicos lo dirían, oiga, esto, mire, son componentes de la operación que usted tuvo, ¿no? En este sentido hay un estudio que a mí me encanta, es un estudio realizado en la ciudad de Tromsø, en el norte de Noruega, una ciudad de 100.000 habitantes, un estudio muy bien hecho metodológicamente, y que analizaron en toda la población, de Tromsø, de las personas que tenían un dolor crónico, es decir, dolor de cualquier tipo, de más de 3 meses de evolución, ¿qué porcentaje era este dolor crónico secundario a una cirugía los 3 años previos? Pues era un 16%. De todos los pacientes de la ciudad de Tromsø con dolor crónico, un 16% era tras una cirugía. ¿Qué población tiene la ciudad? La ciudad de Tromsø tiene 100.000 habitantes. Bueno. Pero bueno, quizás ese estudio podría ser extrapolable a cualquier otra ciudad. No son pocos. Y esto, si lo extrapolábamos aquí, además podríamos también decir, bueno, pero es un dolor pequeñito, es una molestia. Depende. Pero hay pacientes que no, que es un dolor ya moderado, intenso, que son algunos de los que acaban yendo a una unidad del dolor, o que tristemente a veces vagan por el sistema sanitario buscando una solución. Esta expresión yo la utilizo muy habitual. Vagan por el sistema sanitario buscando una solución. Y acaban en la salud mental. Pues algunos de ellos sí. Lamentablemente. Correcto. Porque no hay nada peor que vayas de un médico a otro médico, de un hospital a otro hospital, salud pública, salud privada, con la frase aquella tan famosa de usted no tiene nada. A usted le dolerá, no lo discuto, pero como no tengo un dolorímetro ni tengo un aparato que me lo marque, yo no le veo nada. O sea, y eso... esto mentalmente destroza. Yo no tengo nada, pero yo no puedo mover este brazo. A mí que me diga lo que quiera el doctor Montes. Sí. Y además es especialmente grave cuando ese dolor crónico aparece después de cirugías banales. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de una cirugía de una hernia inguinal. Cualquier persona normalmente entiende que al cabo de un mes estará solucionado, podrá jugar al tenis, al pádel o hacer su actividad normal. Pues no siempre es así. Hay un porcentaje de pacientes que no juegan al pádel, no juegan al tenis. Que esa es la pregunta que siempre les harán a ustedes. ¿Y cuándo podré volver a hacer mi actividad? Porque no lo esperan. Mi vida normal. Porque no lo esperan. Y esto es lo más grave. Al no esperarlo, a nivel mental esto es demoledor. Yo no sé, claro, el doctor Montes es experto en esto. Insisto, es el jefe de la unidad de dolor del Hospital del Mar. Lleva 30 años trabajando en esta materia. Es el día a día. Pero estoy seguro que mucha gente no sabe esto. No lo sabemos. Y cuando entra en quirófano, entra sin saberlo. Sin saberlo, tristemente. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Primero, el mundo sanitario. Y luego transmitir esta información también a las personas. Es decir, oye, es una posible consecuencia de la cirugía. Claro, es un tema secundario, de eso no se morirá. No se morirá, pero sufrirá. Pero sufrirá. Correcto. Su calidad de vida se verá tremendamente resentida. ¿Hay algún espacio de tiempo en el que podamos decir, ya he superado la prueba, y ya lo de la cirugía crónica, el dolor crónico posquirúrgico, que usted me decía, que es un problema de salud pública desconocido? Correcto. Pero ¿hay algún tiempo de decir, como ya no me duele, pasadas no sé cuántas semanas o cuántos meses? Si hablamos de que a cabo de 3 meses ya no existe dolor, ya podemos decir que eso no va a aparecer. No va a aparecer. O que si hay un dolor... Y si igual no aparece un dolor, hay otra causa que hay que buscar. Que hay que buscar y que analizar. Porque usted, como experto en dolor, después de cualquier intervención quirúrgica,
más de 3 meses no... No, ya no consideraríamos No debería, que, no debería. y no consideramos que no es un dolor crónico posquirúrgico. Está muy bien definido. O sea, ya sería de... Buscar otras causas. Que podría ser una complicación de la, Una misma, complicación. De la misma, Sí. de la misma intervención, ¿no? Y a estas personas, entonces, las que sí consiguen dar con gente como usted experimentado, doctor Montes, ¿cómo se les trata? Bueno, aquí ya depende de las... Claro, hablamos de características del dolor. Aquí hay dos grandes grupos, perdonadme, de tipos de dolor. Hay el dolor que hablamos por lesión de fibras nerviosas durante la cirugía. Hay algunas que es muy claro, en cirugía de hernia inguinal, cirugía de la mama, cirugía del pulmón, porque se afectan a veces fibras nerviosas durante la cirugía. Y eso no es una mala praxis, sencillamente es una complicación inherente a la cirugía. Si es un tipo de dolor neuropático, podemos utilizar unos fármacos, podemos utilizar técnicas más intervencionistas, algunas ligeramente intervencionistas, aplicación de estímulos eléctricos sobre fibras nerviosas, o en casos muy determinados y en los cuales la limitación de la persona es tremenda, podemos incluso llegar a colocar electrodos a nivel de nuestra médula espinal que hacen descargas sobre partes de nuestra médula espinal para producir analgesia en esa zona del cuerpo. Es algo que suena muy llamativo cuando te han operado de una cirugía aparentemente banal, acabar con un estimulador medular que inicialmente ya lo vas a llevar para toda tu vida. Para toda tu vida. Para tu vida. No es una cosa que lo vas a llevar un tiempo y se soluciona. Va a ser un tratamiento probablemente para toda tu vida. De ahí la importancia de que esto es una epidemia silente. Pero esto en casos determinados, otro modo. No, evidentemente. De todo esto se está hablando, pero bueno, pero quizá esa persona adecuadamente valorada antes de la cirugía y quizá con alguna maniobra no tan agresiva en cuanto a tratamiento, podríamos haberle evitado acabar con un estimulador medular para toda su vida. De ahí la importancia de hacer esto ahora. Ahora los cirujanos dirán, mira, el doctor Monte nos está quitando clientes. Porque, a ver, esta es una manera de decir, oiga, de verdad, pero de verdad de la buena que necesito entrar en quirófano, porque si no necesito entrar en quirófano o me puedo esperar 3 o 4 años más, pues serán a lo mejor 3 o 4 años de calidad de vida, porque seguro que no tendré este dolor crónico posquirúrgico. Hay especialidades quirúrgicas muy sensibilizadas, al revés. Los cirujanos de hernia inguinal, vuelvo a este ejemplo, están muy sensibilizados con el tema. Incluso tienen grupos de trabajo sobre este tema, porque saben que una de las principales complicaciones de su cirugía es esto, es el dolor crónico. Esto ya lo saben ellos hace años. E incluso han hecho estudios para incluso hacer tratamientos conservadores en según qué pacientes para no operar, sobre todo cuando ya se puede prever que ese paciente tiene un alto riesgo. O sea que no quitamos ningún cliente a los cirujanos. Y hay cirujanos que empiezan a sensibilizar. Los cirujanos de la cirugía de mama, del cáncer de mama, también se están sensibilizando. Claro, aquí hay que operar. Pero bueno, igual podemos hacer algo antes de la cirugía para disminuir ese riesgo. Esto es algo que en mi hospital ahora estamos empezando a hacer ya en cirugía de columna desde hace 2 años. Pacientes de mayor riesgo, hacemos unas terapias en la esfera más psicológica pero para disminuir niveles de ansiedad y de catastrofismo. Esto no lo hemos inventado nosotros, siento decirlo. Esto ya se empezó a hacer en el Hospital de Toronto hace 10 años, en grupos de pacientes de alto riesgo, empezar a trabajar con ellos antes de la cirugía, a nivel de terapia psicológica, disminuyendo ansiedad, catastrofismo, y continuando luego el seguimiento muy estricto. No es hago algo, luego lo sigo durante las primeras semanas, cosa que aquí habitualmente nadie hace de forma sistemática, para ver que no desarrollen ese dolor crónico. Y si desarrollan un dolor en las primeras fases muy intenso, muy continuado, ser muy agresivo en el tratamiento, porque esto también se ha demostrado que es un factor de riesgo. Bueno, pero vamos a decir que este es un conocimiento del siglo XXI. Sí, evidentemente. Oye, ¿cuál es su primer contacto? Usted ya como experto anestesista, experto en dolor, su primer contacto con un dolor crónico posquirúrgico. Hace 30 años, me dice. A ver, el dolor ha existido siempre, no es que haya aparecido. Lo que pasa es que como entidad se ha empezado a hablar como esta entidad hace 30 años. Y si me permite explicarle por qué alguien le puso la etiqueta, claro. Fue de una forma como casi siempre casual, como casi siempre en sanidad. Sí. Los países nórdicos son muy dados a hacer auditorías a los pacientes que operan de lo que sea. Pues bien, hace 30 años hicieron un cuestionario a pacientes operados de hernia durante los últimos años para ver aspectos de la cirugía. Y, sorprendentemente, una de las cosas que decía la gente es que muchos de ellos decían, oye, es que sigo con dolor en la zona. A partir de ahí
empezaron a hacerse estudios en múltiples cirugías. Prácticamente en cualquier cirugía se han hecho estudios para analizar ese problema y se ha demostrado que existe. Eso es lo bueno, es decir, la investigación, los avances, lo que antes ni se contemplaba, es decir, bueno, a ver, ¿por qué todas estas personas operadas nos remiten esta problemática? Vamos a estudiar, Claro, y ahora, a ver qué está pasando. A partir de esto, lo que estamos investigando muchos grupos es definir los pacientes que son de más riesgo. Buscar personalizar los tratamientos, que es lo que siempre estamos hablando, ¿no? Problema que puede ser de por vida. De por vida. Como usted decía, sin necesidad. Sin alarmar a nadie. Sin necesidad nadie. de tocar la médula con los electrodos. No hace falta llegar a esto. Pero igual les obliga a hacer un tratamiento farmacológico durante años. Bueno, yo tengo pacientes que hacen un tratamiento farmacológico por este motivo. Con los efectos secundarios. A veces con sus pequeñas limitaciones, igual no muchas, de calidad de vida. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, hago lo otro. Y hablamos de gente joven, recordémoslo. Recordémoslo. Son pacientes jóvenes, la gran mayoría. Es decir, si usted tiene 70 años, está usted... un poquito más seguro. Ya prácticamente tranquilo o tranquila, ¿no? Exacto, que ya correcto. No... Pero si tienes, permíteme el tuteo, 20, 25, 30... Es un factor de riesgo altísimo. Y si eres mujer, más. Un poquito más. Y si eres mujer, un poquito más. Y además, claro, hoy en día, como todo esto es... que las camas van caras, ¿no? Hablamos de hospital público. Las camas van caras. ¿Tal? En una intervención, si a los 2 días lo puedes... Efectivamente. Lo puedes colocar en su casa, mejor que 3. Efectivamente. Esto, que puede ser su parte buena... no hemos analizado esa variable, cómo puede actuar el hecho de dar a veces tan precozmente las altas, si puede influir sobre un peor control del dolor los primeros días y si eso puede tener una consecuencia a medio o largo plazo. No lo hemos estudiado, no nosotros, nadie. Y eso es una cosa que a mí me preocupa seriamente. Eso es un tema que aquí abordamos esta temporada, ha sido uno de los temas más abordados, que es las camas de crónicos. Y que un hospital tenga... Primero que tenga el espacio, lógicamente, pero cama de crónicos, esto entraría perfectamente. Al menos tenerlo, no tres meses, porque hay que moverse, no te mellagues, pero a lo mejor una semana más, o después llevarlo a un centro de rehabilitación para que esté otros 10 días. No. Y ahora ya sabéis que hay la tendencia, que puede ser positiva para el paciente, de enseguida de operarlo de una gran cirugía y de... como usted dice, en 48 horas. El paciente aparentemente está todo muy bien y se va para casa. A veces con una mano delante y otra detrás, permítanme que lo diga. Un poco sin mucho soporte sanitario. Pero le diré que supongo que si no se encuentra demasiado mal... como en casa en ningún lado. Sí, efectivamente. Se busca a casa y dice, ¡ay, qué alegría!, ¿no? Sí, efectivamente. Y la familia, qué bien. Siempre que tenga un soporte sanitario adecuado. Claro. Ese es el problema. Cuando llegas a casa... Querido amigo, querido doctor Montes, ¿qué hago? ¿No? ¿Y tienes a alguien que te atienda? ¿Tienes a alguien que tenga conocimientos? Que es la mamá, que es la que se encarga de toda la familia, que es la que está ahí con el colegio... Cuidado también. En algunos casos algún paciente nos transmite esta pequeña indefensión. Aquí hay más variables, o sea, que hay años para hay años para estudiar todo esto. Muchísimos años y décadas, sin duda alguna. Hablaba con un compañero, decía, mira, oye, ¿cuáles son los grandes hitos, por decir algo, de la medicina? Para mí uno de ellos, yo creo para todos, la famosa penicilina, ¿no? Y los antibióticos. Si no, yo creo que todos los que estamos aquí no estaríamos. Más que probablemente. Pero luego otro que tiene mucho que ver con su trabajo es el tema de la anestesia. No, evidentemente. La anestesia, cuando tú ves libros antiguos con el serrucho, el médico, en la botella de whisky como anestésico, ¿no? Se requería un cirujano experto y rápido. Sobre todo rápido. Sí. ¿Qué importancia ha tenido? Sí, realmente. Eso fue otro. Permíteme que, aprovechando que está aquí Antonio, fue un hito. Hablar de la importancia de... Sí. Porque al fin y al cabo, una cirugía es una agresión quirúrgica para el organismo. De hecho, muchos pacientes, cuando no había anestesia o había estos métodos tan rudimentarios, morían durante la cirugía. Sí. Porque igual lo que se utilizaba pues, le provocaba la muerte o porque la propia agresión quirúrgica les provocaba la muerte.
Si a usted le tienen que ahora amputar la pierna a lo vivo, pues es fácil. Pues hombre, no se lo deseo. Preferiría el dolor crónico posquirúrgico. Sí, evidentemente. Sin pensarlo. Un colega suyo hablando de la anestesia dijo a la pregunta, cualquier tipo de dolor, y en ese momento no incluía el dolor crónico posquirúrgico. ¿Tienen ustedes medios para eliminarlo? Es decir, para que yo tengo la calidad. Me dijo que sí en ese momento. Bueno, yo creo quizá... El presidente hace 25 años me dijo, sí, es decir, nadie tiene que sufrir por un dolor. A veces es muy difícil, en algunos casos, abolir el dolor y el sufrimiento, porque a veces son conceptos que mezclamos y a veces se van asociados, a veces son un poco diferenciados. De hecho, ahora en nuestro hospital, y una compañera que la puede invitar también, la doctora Villalba, que es neurocirujana. Ya está invitada. Ya está invitada. Ya está invitada. Precisamente está trabajando en los casos más límites de dolor intratable por otros medios, con esos estimuladores medulares que le hablaba anteriormente, pues hacer tratamientos de estimulación a nivel cerebral. Nada que ver con los paliativos. Nada que ver con los paliativos. Son pacientes que pueden estar perfectamente sin un dolor de cáncer, pero con un dolor crónico absolutamente limitante para su vida básica. Y luego esos fármacos que van estupendamente bien para eliminar el dolor a nivel hospitalario, pero que cuando sales del hospital se convierten en los opioides. Opioides y los fentanilos. Sí. Los opioides, como todo. ¿Qué podemos hacer con eso? Utilizarlos con sentido común, como cualquier cosa en la vida. Los opioides son los mejores analgésicos a nivel farmacológico que existen. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos en lo que se llama nuestro sistema. Nosotros tenemos receptores para los... ¿Usted lo tiene? Todos lo tenemos. Eso es el sistema de inhibir el dolor más potente que tiene el ser humano. Yo creo que hay que aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos con sentido común. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en Canadá? Que se han sobreutilizado. Yo lo conozco, una práctica habitual que cualquier persona que iba al dentista... Han salido de los hospitales y ha ido a la calle directamente. Se le daban altas dosis de opioides fuertes. Una cesárea, que aquí quizás es demasiado poco, le damos solo paracetamol para casa... Sí. Pues allí se iban con opioides fuertes para casa. Yeah. ¿Qué pasa? Si tú expones a la población, a 4 o 5 millones de habitantes que se operan cada año en Estados Unidos, a dosis altas de opioides, con que tengas un 1% de la población que tiene un riesgo, porque hay perfiles psicológicos que tienen perfil adictivo a los opioides y a cualquier cosa. Si tú expones a casi toda la población a ese riesgo, al final tendrás un problema, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Más, evidentemente, el interés de las casas comerciales, más una cultura que ha sido muy demandante de analgesia. Esto está demostrado en estudios. Se hicieron estudios que después de una cirugía de útero, una histerectomía, se hacía el mismo tipo de analgesia en Estados Unidos y en Italia. Y se veían qué pacientes requerían más analgésicos, opioides, fentanilo, endovenoso, hace muchos años. Bueno, los americanas necesitaban 4 veces más que las italianas. Misma cirugía, mismo todo. Demanda, cultura, al final esto influye también. En todo. Y esta cultura americana ha creado este poti-poti que al final les ha estallado en la cara. Los opioides, con sentido común, tienen efectivamente muy buenos. Con sentido común. Con sentido común, siempre. No caeré en decir el menor. Efectivamente, y lo vemos. Y a veces, aquí a veces lo vemos. Pacientes que están con altas dosis de opioides para un tipo de dolor que no le corresponde y que además no mejora el dolor. Y esto lo vemos. Pues doctor Antonio Montes, ha sido un placer tenerle con nosotros, gran experto en el mundo del dolor, de la anestesia, jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar, por hablarnos de un tema que yo reconozco después de muchos años divulgando salud, que no había abordado un tema como el dolor crónico postquirúrgico. Es más, hoy cuando me he levantado no sabía que existía. Así que le agradezco mucho que me haya ayudado a otra frase también, a la cama no tiras, sin saber una cosa más. Muchas gracias. Un placer, doctor Montes. Igualmente. Un placer, y a los amigos del Hospital del Mar, a los que se les quiere muchísimo. Gracias, y si seguimos nosotros en más podcasts, en más entrevistas, en Canal Salud, aquí en Economía Digital.